Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen jueves. Hoy es jueves de La Frontera, una economía viva. Como siempre, aquí ya preparados para llevarles esta entrega por su televisora del Táchira. Fidel, buen jueves, ¿cómo estás? Bien, Darcy, gracias. Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar un tema interesante. Vamos a estar hablando sobre el desconocimiento del territorio nacional y, en consecuencia, el impacto que esto tiene en términos de la pérdida de identidad nacional que vivimos y sufrimos los venezolanos en este país. Y para eso está con nosotros un invitado muy especial, porque maneja muy bien esta temática. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado, aparte de que formalmente es nuestro invitado, es nuestro gran amigo, el profesor Ricardo Sánchez. Él es geógrafo y especialista en temas de frontera. Ricardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por atender a nuestra invitación. Logramos una meta al fin. Sí, por fin. Bienvenido, Ricardo. Bueno, buenos días y gracias por la invitación que me dan para poder conversar acerca de lo que quizás todos decimos que sabemos y está en la palestra llegar a ese acierto. Exactamente, la temática de este mediodía la hemos intitulado El desconocimiento del territorio nacional y la pérdida de la identidad. Empiezo preguntándote, Ricardo, ¿realmente cuál es el espacio del territorio de la República Bolivariana de Venezuela? Porque se percibe y realmente se puede decir que una gran mayoría de venezolanos no conocen al respecto, no están muy informados. Mira, Darcy, al hablar de Venezuela, del espacio territorial de Venezuela, cualquiera establece N cantidad de números en lo mismo. Si nos sujetamos al artículo número 10 de la Capitanía General de Venezuela, donde dice que Venezuela en ese momento tenía 3.532.335 kilómetros cuadrados, hoy de ese gran espacio solamente nos queda una tercera parte, es decir, contamos con 1.177.445 kilómetros cuadrados. Es decir, hemos perdido 2/3 partes del espacio territorial venezolano. ¿A quién le duele o a quién le ha dolido eso? ¿O cuáles de nosotros hemos hecho nosotros por tratar de recuperar o tratar de establecer o dar un real valor, cifra, espacio a lo que es nuestra patria? No lo sabemos. Cartografía Nacional arroja un número. Google arroja otro número. Cualquier texto de geografía de Venezuela arroja otro número. Unos somos patriotas y otros somos patrioteristas. ¿Sí? Oye, está bien buena esa diferenciación. Sí, exageramos en algunos espacios. Ahí está en pantalla las mediciones. Y minimizamos algunas de estas. Ahí podemos ver en la pantalla, sí, que en muchos de ellos estamos minimizando los espacios. Y en otros nos metemos en la sala del lado, del apartamento del lado. Sí sabemos cuánto mide nuestro apartamento, porque nos ha costado, pero hablar de Venezuela pues no nos cuesta mayor cosa, entonces desconocemos ese espacio. Parte del desconocimiento, Ricardo, está en que la gente no sabe por regla general y no se enseña apropiadamente por regla general cuáles son las fronteras de Venezuela, o sea, con quiénes Venezuela, con qué países Venezuela tiene frontera y hace frontera. Muy cierto, Fidel. Decir que al norte, en la fachada marítima, entonces Venezuela hace frontera con el Caribe, ¿no? En el Caribe hay un montón de países con los que tenemos frontera. Muy cierto, a nosotros nos han enseñado, es la maestra Jimena. ¿Y qué nos ha dicho la maestra Jimena? Que Venezuela limita por el norte anteriormente con el Mar de las Antillas, y nos lo decían. Y en los últimos momentos nos han dicho que Venezuela limita al norte con el Mar Caribe. ¿Cuál Mar Caribe? ¿Cuál Mar Caribe? Sí, si Venezuela limita con 14 naciones al frente, de las cuales 12 son insulares y 2 son continentales. Esa es la fachada marítima. Hablábamos hace un momento. Muy bien, sobre todo esa aclaratoria. Debemos cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor.
Bien, amigos, seguimos conversando con el profesor Ricardo Sánchez, geógrafo. Estamos con él hablando sobre el desconocimiento del territorio nacional y la consecuente pérdida de identidad que suele presentarse, que suele sentirse en el campo venezolano, con nosotros, pues, respecto. Ricardo, veníamos hablando sobre la situación de las fronteras, ¿no?, de Venezuela. Evidentemente, también ha ocurrido que, aparte de que la gente no sabe con quiénes tenemos fronteras y que inexplicablemente no se enseña de la manera apropiada en nuestras escuelas y liceos, está también el hecho histórico de que Venezuela ha perdido territorio. Claro. Han ocurrido unos despojos muy importantes de territorio. Bueno, tú hablabas de que era la Capitanía General de Venezuela, que era el territorio original, 3 millones y tantos kilómetros. 3.532.000 kilómetros cuadrados. Y tenemos hoy 1.177.445. Un tercio del territorio. O sea, los despojos se consolidaron. Sin embargo, hoy también tenemos otros diferendos territoriales frente a otros países, sobre todo en la fachada del Caribe, ¿no?, en la fachada del mar. Retomando, ¿cómo está pasando? ¿Qué está pasando en ese tema? Retomando lo que el anterior segmento, sí, nos decían, nos causó risa lo de la maestra Jimena, pero es que nos establecía que Venezuela limitaba al norte con un espacio vacío. No, de las 14 naciones, mire cómo es el caso, Venezuela tiene 2 continentales, Venezuela limita al norte con una nación que sería Colombia, y limita al norte con una nación que es Brasil, si están depende de donde estés ubicado. Claro, en el Cerro Delgado Chalbot, en el nacimiento del río Orinoco. A la segunda pregunta que me refiere, sí, en la administración de la cosa pública ha hecho algunas cosas con relación a estas dos incidentes que tiene Venezuela hacia el espacio marítimo. Uno es con relación al Golfo de Venezuela, ¿sí?, y el otro es la salida del Taica que tenemos ahí con relación a los 167.830 kilómetros, es decir, casi 11 estados Táchiras, que es la zona de reclamación. Hasta el momento, ¿qué se ha planteado, no? En la gráfica podemos ver, hay tres grandes movimientos de la infamia del Esequibo. La línea Chombo. Está en pantalla ahorita. Sí, cómo no. Ahí vemos el primero de ellos, que quizás es lo que se establece hasta en estos momentos, lo que tenían o lo que le quedaba, o por lo cual se aborda la corona española. Pero sin embargo, en la próxima lámina podemos ver 3 momentos nuevos. Sí, algunos momentos nuevos. ¿Sí? En el último, de la margen derecha de la 1992. pantalla, ahí sí, en el 92, podemos establecer algo que es muy importante, que es la línea de la desembocadura del río Mazarruni, la línea azul, aguas arriba, y una geodésica a Roraima, una geodésica roja, que es la que establece solamente el espacio que quedó de esos 167.830 kilómetros. ¿Quieres decir que esa es la parte del territorio del Esequibo que se está reclamando en la actualidad? No, lo que se recuperó. La parte completa del Esequibo son 167.830 kilómetros, es decir, cualquier cosa. 15 estados Táchira, pues. Más nada. Dios mío, para ponerse a pensar. El estado Táchira tiene 11.100 kilómetros cuadrados. Dios. Sí, entre otras cosas. Listo, Fidel. Y cuando tú nos señalas que ese territorio ya se recuperó, ¿ya tiene Venezuela control o presencia, digamos, institucional? Bueno, pues mire, de verdad es doloroso saber que todavía Cartografía Nacional no arroja cuál fue la cantidad de espacio territorial que se da hasta el río Mazarruni. Es decir, la lengüeta esa en función de lo que es el proyecto gasífero, que ha cambiado de nombre como uno cambia de chaqueta. Sí, sí. Tendría Antonio José Sucre, ¿sí? Tendría Gran Mariscal de Ayacucho, Gases de Venezuela, total. Y quién sabe cómo vendrá a posteriori. Excelente. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos en algunos segundos para continuar hablando con el profesor Ricardo Sánchez. Ya venimos. No se retiren.
Y estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía con nuestro invitado de este mediodía, Ricardo Sánchez, profesor universitario, geógrafo. Ricardo, si no conocemos los venezolanos, el territorio nacional, su tamaño, bueno, la densidad, en fin, ¿cómo estamos con eso de identidad nacional? Bueno, yo en el anterior momento, mientras que estaban en comerciales, le decía a ustedes, ¿no? ¿Qué podía usted sentir por Carlos Alvarado? ¿Qué podía sentir por María Virginia Méndez? Entonces se preguntaban ustedes que si era alto, bajito, gordo, o negro, blanco. ¿Quién es? Yo no ¿Y sé. quiénes son? ¿Qué podía usted sentir? Sí, ¿qué podían ustedes sentir por ellos? Pues absolutamente nada. ¿Qué puedo yo sentir por mi país, por Venezuela, si no lo conozco? Claro. No lo conozco, es no fácil. sé nada. Es fácil uno llegar a Caracas en aquel momento, cuando llegaba uno al Nuevo Circo, y le decían a uno, tú vienes de los Andes, tú tienes que conocer a Fidel Rebelo. Entonces uno comenzaba a preguntar, Fidel Rebelo, ¿dónde vivirá? ¿En Barrio Obrero? ¿Trabajará conmigo? ¿Dónde no? Fidel Rebelo de los Andes, chicos. Fidel, ¿tú no eres andino? Sí, bueno, Fidel Rebelo vive en Valera. Entonces es la ubicación, no podemos tener absolutamente ni remotamente los espacios geográficos en relación a eso. Lo otro, a la identidad. ¿Cuál identidad hablamos? Nosotros tenemos un idioma. ¿De qué idioma hablamos? Si nosotros practicamos perfectamente el alemán, el inglés, el italiano. Nosotros hablamos de hamburger, ¿eh? Hablamos de hot dog, ¿sí? Pero sería que de repente un ciudadano en Denver, en Colorado, va a hablar de un pedazo de morcilla o de un pastel andino. No podría decir eso. No, lo otro, de cuáles son las infraestructuras, la infraestructura nuestra. ¿Cuándo va a nevar en San Cristóbal? En la urbanización Mérida vemos cómo existen chalets, ¿no? Para que deslicen los bloques de hielo, entre otras cosas, ¿no? Y el idioma ¿cuál? Chévere, chao. Por eso, entonces, Ricardo, ¿qué implicaciones tiene eso si el venezolano no tiene una identidad muy clara respecto a su propio país? Debe ser la ubicación geográfica que tenemos. ¿Cómo es ese señor que se cambió la piel? Michael Jackson. Y él se hace famoso con un baile que hacia atrás. Yo tengo mala memoria. ¿Cómo es el Thriller. Ahora, ¿quién es el compositor de Las Mañaneras? Ajá. El segundo himno nacional de Venezuela. Conocemos quién es Michael Jackson, conocemos que se despigmentó la piel, conocemos que se hizo famoso con... ¿Quién escribió o hizo la música, por ejemplo, del himno del Estado Táchira? Sí, claro. Esas son las cositas si podemos ver para que no quede tan rápidamente en el aire, ya tenemos que despedirnos. ¿Quién es el compositor de Las Mañaneras? Ahí lo podemos tener por ahí, lo tienes tú. Sí, pero nos están haciendo señales, Ricardo, de que debemos despedirnos. Estamos pendientes para próximas entregas para especificar y detallar más sobre esta temática sobre el tema, de interés para todos. Sobre todo el tema de identidad nacional queremos profundizar. Exactamente, y tenemos que hablar de transculturización y de valores industriales, porque si yo me tomo un café que es por una cadena de esas de comida rápida, tiene un valor, un reconocimiento y conocimiento a nivel global, más no el cafecito que yo compro en la esquina de la Plaza Bolívar. Depende de los valores industriales agregados. Ricardo Sánchez, Ricardo, muchas gracias. Encantada, muchas gracias por venir. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en Un Mundo de Economía. Un placer estar aquí con esta compañía. Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias, amigos. Ya saben que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Buen provecho.